Desierto de la Tatacoa, Colombia. Partes 1, 2. Localización, límites y zonas de vida. Geología del desierto de la Tatacoa. Patrimonio paleontológico. Vegetación del desierto la Tatacoa. Fauna de la Tatacoa. Actividades educativas y científicas. Bibliografía. Localización, límites y zonas de vida. El desierto de la Tatacoa se encuentra ubicado en la subregión norte del departamento de Huila, en jurisdicción del municipio de Villavieja. Cubre aproximadamente el 50% de los 670 kilómetros cuadrados del área municipal. FIC 1. Hacia el norte limita con la desembocadura de la quebrada Tatacoa en el río Magdalena y con la carretera que comunica a los caseríos de La Victoria, Potosí y San Alfonso. Al noreste se extiende hacia el río Cabrera. Al oriente limita con la Cuchilla de Saltaren, hacia el sur con la cabecera municipal de Villavieja y la divisoria topográfica que separa las cuencas hidrográficas de las quebradas, Las Lajas y el río Villavieja, y hacia el occidente se contacta con el tramo del río Magdalena comprendido entre las desembocaduras del río Villavieja y la quebrada Tatacoa, es decir, el desierto atraviesa de occidente a oriente todo el territorio de dicho municipio. Olaya et al., 2001. FIC 1. Mapa de la localización del desierto de la Tatacoa. Fuente, Olaya y Ramírez, 2005. El 96% de la superficie del municipio de Villavieja pertenece al piso altitudinal cálido, y el 4% restante pertenece al premontano. Es uno de los únicos municipios del Huila que poseen únicamente 2 pisos altitudinales, destacándose como el territorio que tiene la menor elevación, 370 metros, de dicho departamento, elevación que se localiza en el sitio donde el río Cabrera entrega sus aguas al río Magdalena. En la mayor parte de las áreas pertenecientes al piso cálido del municipio de Villavieja, la temperatura media es aproximadamente igual a 28 grados Celsius y la precipitación total anual es más o menos igual a 1100 milímetros, Rojas et al., 2000. En consecuencia, casi todo el territorio municipal de Villavieja pertenece a la zona de bosque seco tropical, BST, o zona de bosque muy seco tropical, BMST, las cuales corresponden a las provincias de humedad subhúmedo y semiárido, respectivamente. En general, las tierras de Villavieja clasificadas bioclimáticamente como BST o BMST son bastante erodables. De otro lado, aunque la precipitación total anual es relativamente baja, un alto porcentaje del agua lluvia cae en forma de aguaceros intensos que se concentran en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre. Por lo tanto, las lluvias son potencialmente muy erosivas. Estos dos factores de origen natural, la erodabilidad del suelo y la erosividad de la precipitación, unidos a la acción antrópica, han generado procesos de erosión muy fuertes que se perciben principalmente en el área que se conoce como desierto de la Tatacoa. La erosión de origen antrópico en la Tatacoa se debe principalmente a la ganadería extensiva, actividad que se ha ejercido desde la época colonial con el establecimiento de la gran hacienda Los Aposentos de los Jesuitas, la cual cubría grandes extensiones que actualmente pertenecen a los municipios de Villavieja, Tello y Baraya. Geología del desierto de la Tatacoa. Geología general. El territorio del desierto la Tatacoa está conformado por estructuras geológicas que le confieren particularidades, en razón de la evolución de sus capas terrestres y de las condiciones que han posibilitado la acumulación de fósiles. El análisis de las formaciones geológicas o estratigrafía de esta zona ha identificado la presencia predominante de rocas sedimentarias de origen continental y de ambiente fluvial y lagunar, las cuales conforman el llamado grupo Honda del período terciario, complementadas con afloramientos más antiguos del Cretácico y los depósitos más recientes del Cuaternario. Vargas, 2001. Entre las rocas más antiguas, las cuales afloran en áreas circundantes al desierto, se han detectado rocas volcánicas como riolitas, dacitas, tobas y conglomerados de la formación Saldaña del Jurásico, y otras del Cretácico correspondientes a las formaciones Villeta y Guadalupe. Estas formaciones constituyen el basamento geológico y han aportado materiales para las formaciones terciarias que predominan en el área de la Tatacoa. La estructura geológica del llamado Grupo Honda se extiende por todo este territorio, desde cerca de la población
de San Alfonso en el norte hasta el sur del municipio de Villavieja, y desde el cauce del río Magdalena en el occidente hasta zonas de Baraya en el oriente. En esa estructura se han identificado dos formaciones principales llamadas La Victoria y Villavieja, las cuales a su vez se subdividen en capas o miembros con variaciones en los depósitos de materiales que la forman. La Victoria es la formación más antigua o inferior, localizada principalmente en la mitad norte del área mencionada, con materiales predominantes de arenisca alternados con arcillas, aparentemente depositados por ríos que fluían hacia el oriente entre 13.5 y 12.9 millones de años antes del presente, como efecto del levantamiento de la cordillera central y antes de que se elevara la oriental. Guerrero, 1997. La formación Villavieja, que aflora hacia el sur del área, se acumuló entre 12,9 y 11,5 millones de años atrás, con predominancias de arcillas rojas y grises con capas menores alternadas de arenisca. Los cambios en deposición de materiales de estas formaciones se han considerado relacionados con el levantamiento de la cordillera oriental, que modificó el flujo de aguas originando el actual Valle del Magdalena. En esos depósitos se localizan los sitios de hallazgos fosilíferos, como los de Cerro Gordo o el Dinde en la formación La Victoria a orillas de la quebrada Tatacoa y el río Cabrera, y los más reconocidos de la cuenca de la quebrada La Venta, los Micos o el Cusco, que se encuentran en la formación Villavieja hacia el sur del área, Olaya, Sánchez y Acevedo, 2001. El terreno del Valle del Magdalena, donde se ubica esta área, se formó por el plegamiento de las cordilleras central y oriental. Durante el período terciario, los movimientos geológicos generaron relieves con alturas no muy elevadas que estuvieron sometidas a la acción erosiva de las abundantes lluvias de la zona. La cordillera oriental solamente se formó en las últimas épocas del terciario, simultáneamente con el levantamiento final de la central y bajo la intensa actividad volcánica de esta última. Castaño, 2003. Así, en los últimos 10 millones de años se terminó de conformar la cuenca del Magdalena, con la orientación del río hacia el norte y aislamiento de la cuenca oceánica que existió al oriente, lo que trajo la acumulación de los fósiles marinos junto con los cambios en los ambientes fluviales y lagunares, como los que destacan el valor paleontológico del desierto La Tatacoa. El desarrollo geomorfológico del área estuvo influido por factores como el clima, la litología, la dinámica fluvial, en los últimos milenios, por la acción humana acentuada desde la colonización española. Como huellas de estos procesos se reconocen, en el área de formación La Victoria, geoformas estructurales constituidas por cuchillas apretadas y depresiones alargadas y estrechas. En otros sitios, principalmente en el área que corresponde a la formación Villavieja, se encuentran relieves planos y quebrados, con pequeños cañones labrados por las corrientes de agua que se forman a partir de cortas e intensivas lluvias durante las épocas de invierno, junto con la acción causada por la erosión eólica. Además, en algunos puntos se encuentran mesas y mesetas aisladas, con formas irregulares y con cimas semiplanas y escasamente disectadas. Lo mismo que alrededor de las corrientes mayores como el Magdalena se encuentran pequeños valles y terrazas aluviales. Vargas, 2001. Estas geoformas muestran las huellas de la erosión, la cual se ha intensificado en los últimos siglos con la explotación ganadera realizada en forma extensiva, desde la época colonial y hasta el presente. Geología estructural. El área de la Tatacoa se presenta como una estructura sinclinal amplia con una orientación en 30 grados, con buzamientos muy suaves. Localmente son observadas pequeñas fallas geológicas de tipo normal e inverso con rumbos n 70 grados que afectan localmente a las rocas del grupo Honda. Geología económica. Respecto a los yacimientos minerales en el área de la Tatacoa es conveniente mencionar que existen depósitos de arenas y gravas, las cuales pueden utilizarse como agregados naturales para afirmados de vías y fabricación de concretos. Estos depósitos se localizan en especial sobre la llamada formación conglomerado de la Mesa en el área de las quebradas Las Lajas y La Nutria. También se han realizado estudios exploratorios en busca de hidrocarburos. Vargas, 2001. Patrimonio paleontológico. El desierto de la Tatacoa, como se le denomina en el ámbito regional y nacional, o yacimiento fosilífero de La Venta, como es conocido por la comunidad científica internacional que se ocupa de la investigación paleontológica, empezó a adquirir ese reconocimiento a partir de los hallazgos de vertebrados fósiles desde las primeras décadas del siglo XX. Quizás las primeras colecciones de fósiles
en el Valle del Alto Magdalena, fueron hechas por la comunidad del Instituto La Salle de Bogotá. Aunque este material no fue adecuadamente analizado, y en su mayoría, fue destruido durante la revuelta conocida como Bogotazo, en abril de 1948, algunos de los ejemplares enviados a Washington revelaron la riqueza fosilífera de esta región. Otros estudios geológicos y de exploración petrolera de la zona, realizados en la década de 1930, en especial los reportes de George R. Hale de 1938, llamaron la atención sobre la riqueza fosilífera del norte del Huila, y en particular, sobre el área cercana a los municipios de Villavieja y Baraya, Olaya. Et al. 2001. Villavieja, la capital antropológica de Colombia. Villavieja, conocida como la capital antropológica de Colombia, posee depósitos de fauna y flora correspondientes a especies de diversas épocas y periodos geológicos de más de millones de años. Los fósiles de moluscos, tortugas, roedores, armadillos y perezosos gigantes hallados por los científicos demuestran que la Tatacoa debió tener, originariamente, una flora exuberante, diversificada en especies. Por estas razones, el desierto es muy visitado, especialmente por los geólogos y paleontólogos que encuentran allí un verdadero paraíso para sus investigaciones. SIG 2. Cadena, 2013. Es la segunda ciudad del Huila en orden a la fecha de su fundación. En sus primeras décadas de fundada disfrutó de gran importancia. Es conocida como la capital antropológica de Colombia. Saliendo por el norte de Neiva a 37 kilómetros en carretera asfaltada, disfruta de una temperatura media de 35 grados C por estar a la altura de 384 metros sobre nivel del mar. SIG 3. Organismos encontrados en Villavieja. Fuente, Cadena, 2013. Invertebrados y peces. Los restos de invertebrados no han sido muy numerosos, quizá por la fragilidad de sus materiales y porque se requiere mayor investigación. Se destacan los fragmentos de algunos artrópodos, siendo el más importante el cangrejo Silvio carcinus, que en la actualidad se encuentra tanto en el valle medio e inferior del Magdalena como en el río Cesar y en la cuenca del lago Maracaibo, lo cual muestra la gran vinculación de la Tatacoa con la vertiente oriental. CAI, 2013. SIG 4. Cangrejo del género Silvio carcinus, Alto Purus. Los abundantes fragmentos encontrados de peces de agua dulce, tales como huesos, dientes y algunos cráneos y mandíbulas, se correlacionan con la fauna ictia del norte de Sudamérica, que es la más rica y diversa del planeta. Algunas de las especies identificadas en la venta corresponden a géneros que aún persisten en el río Magdalena, tales como las rayas de la familia Potamotrigonidae, y los géneros Oplias, Leporinus y Pimelodus, cuyos representantes actuales son peces comunes en ese río con los nombres de dentón, mohíno y capaz, respectivamente. Sin embargo, la mayor riqueza de peces fósiles de la venta se relacionan con los actuales peces de la Amazonía y la Orinoquia. Guerrero, 1997. Es así como más de 10 especies estudiadas corresponden a géneros comunes en esos grandes ríos. Colosoma macropomum, por ejemplo, es conocido en el río Putumayo como gaditana, y a ese género pertenece la popular cachama, que actualmente tiene amplia aplicación en piscicultura, pero no se encuentra en el Magdalena. Otros géneros de peces de la Amazonía, con ejemplares fósiles en la venta, son los conocidos como payara, Hydrolicus, guacamayo, Paractocephalus, cucha, Hippostomus, y, en especial, algunos de los más valiosos como el famoso dorado, Brachyplatystoma, y el pirarucu, arapaima, que es quizás el pez de agua dulce con mayor tamaño en el mundo. Castro, 1994. Las relaciones evolutivas de estos peces colocan a la fauna de la venta en un linaje común con la gran diversidad hidrobiológica del sistema amazónico, e indica una mayor riqueza en la fauna acuática del río Magdalena respecto a la que hoy puede observarse. Dahl, 1971. La comunicación con el Orinoco y el Amazonas ha llevado a pensar que los tres ríos formaban un sistema común que fluía hacia el Caribe. Giddis, 1996. De esta forma, el área de la Tatacoa hizo parte de un importante conjunto de ecosistemas terrestres y acuáticos, en los cuales se generaron comunidades de máxima diversidad del Neotrópico. Tal diversidad
en el depósito fósil de la Venta, se expresa en la presencia de especies de peces representativas de los diversos tipos de actividad ecológica, como herbívoros de fondo y superficie, invertívoros, piscívoros y aún algunos adaptados al consumo de frutas. Guerrero, 1997. Reptiles y aves. Al igual que los invertebrados, algunos vertebrados menores también han dejado restos fósiles reconocibles en el material recolectado en la Tatacoa, pero su reducido tamaño y la necesidad de mayor estudio hacen que el conocimiento sobre estos fósiles sea limitado. Algunos ejemplares identificados de anfibios ápodos, sin patas, refuerzan la idea de la existencia, en las épocas de acumulación mencionadas, de ambientes con mayor humedad en los que estos animales son frecuentes en la actualidad. Pero un gran número de fósiles estudiados se ubican taxonómicamente en grupos de mayor tamaño, similares a los actuales cocodrilos, tortugas, serpientes y aves relacionadas con ambientes acuáticos. Un ejemplo de reptiles abundantes en la zona corresponde a una nueva especie de lagarto denominado Paradracaena colombiana, antecesor probable de lagartos comunes en la cuenca del Magdalena y de un tamaño apreciable, pues su cráneo tenía una longitud cercana a los 10 centímetros. Asimismo, se han encontrado fósiles de varias serpientes, entre las cuales se pueden mencionar algunas de las familias Anilidae y Colubridae, a las cuales pertenecen las llamadas culebras cazadoras. Pero sobre todo es destacable la identificación de fósiles de la familia de las boas, y en especial, de ejemplares del género Eunectes, al que pertenece la mayor serpiente conocida, la anaconda, lo que nuevamente reafirma la predominancia de humedales relacionados con la cuenca amazónica en esta área fosilífera. Guerrero, 1997. Los cocodrilos y las tortugas también son grupos de reptiles abundantemente representados en el yacimiento de La Venta. Entre los primeros se destacan el género caimán, cuyos fósiles son los más antiguos conocidos de estos reptiles comunes en Suramérica. También especies desaparecidas como Cebecus huilensis, Fig. 5, y Charactosuchus fielsi, relacionados con saurios del sur del continente, y otros de largos cráneos como Briposuchus colombianas que podría alcanzar más de 6 metros de longitud y una masa cercana a 1 tonelada. Guerrero, 1997. Entre las tortugas, los fósiles de especies acuáticas son más abundantes que los de las terrestres. Se destacan entre las primeras dos nuevas especies del género Podocnemis, con caparazones entre 0.8 y 1 metro, lo que las hace las más grandes de su género, que es común en el Magdalena con el nombre de, pero también se han encontrado especies terrestres del género Geochelon, los cuales son más grandes que las actuales de ese género que se encuentran en la cuenca de Orinoco. SIC. 5. Reconstrucción de Cebecus huilensis. Fuente: Carnivora Forum, 2012. En cuanto a las aves, Colombia es el país con la mayor diversidad de especies en el mundo, principalmente relacionada con la variedad de hábitats entre las selvas y las áreas andinas. Sin embargo, el conocimiento de su evolución es limitado debido al escaso registro fósil, por lo que las especies de la Venta significan una gran contribución para esos análisis. Al menos 5 especies se han registrado con fósiles de esta zona, correspondientes a los géneros Ambinga, Aramus o Acinoides, Javirú y Gálbula, los cuales tienen representantes actuales que habitan pantanos tropicales y otras zonas húmedas como bordes de ciénagas, tierras inundadas y sabanas húmedas. La ocurrencia de estas aves en el registro fósil sugiere también la existencia, en esta área durante el Mioceno, de grandes cuerpos de agua y de un desarrollo de bosques tropicales y pantanos cálidos. Además, los fósiles similares encontrados en Norte y Suramérica indican el intercambio genérico facilitado por la movilidad de estas aves, lo que sustenta la gran riqueza de la avifauna actual en el Alto Magdalena. Diversidad de mamíferos. Los mayores aportes paleontológicos, provenientes de los hallazgos fósiles de la Venta, consisten en la variedad de restos que ha sido estudiados y clasificados dentro de la mayoría de órdenes de los mamíferos, que alcanzaron su máxima evolución y diversidad en la era cenozoica y se relacionan con la aparición y el origen de las formas biológicas más complejas como el ser humano. Desde diminutos roedores y murciélagos, hasta gigantescos ungulados similares a los actuales elefantes, han sido identificados a partir de simples dientes o placas del caparazón, en algunos casos, pero también por fragmentos esqueléticos mayores como cráneos o largos huesos petrificados. Debido a esa variedad de formas, en este artículo solamente se hace una breve reseña de los grupos principales y sus relaciones más notables con la fauna actual de la región.
Entre los mamíferos más pequeños encontrados en la venta, se pueden mencionar por su abundancia los registros de murciélagos, quiráptere y roedores, de Denshe, los primeros con 11 especies fósiles identificadas de variados tamaños, y una mayor variedad de roedores con 28 especies, algunas similares a pequeños ratones y otros muy grandes como puercoespines, agutis y similares, en las que se estima un gran rango de tamaños desde menos de 100 gramos hasta especímenes mayores de 20 kilogramos. Kay Madden, 1997. Igualmente son abundantes las especies de marsupiales, con 2 especies fósiles, que incluyen antecesores de los actuales chuchos comunes en la región, en los que se estiman tamaños desde muy pequeños hasta algunos probablemente de más de 1 metro de longitud. La variedad de mamíferos también incluye una especie acuática llamado Potamosiren magdalensis, la cual representa la forma antecesora más primitiva del actual manatí que se encuentra en el medio y bajo Magdalena y se alimenta de plantas acuáticas. Existe variedad de hábitos alimenticios en otros grupos de mamíferos, lo cual sugiere una consecuencia de insectívoros que permiten suponer la predominancia del ambiente de bosques tropicales y la presencia de cuerpos de agua considerables en la región. Los mamíferos fósiles de gran tamaño incluyen principalmente antecesores de los actuales armadillos, perezosos y hormigueros que se agrupan en los órdenes Dentata, Notongulata, Astrapoteria y Xenarthra. A este último grupo pertenece el Yamago Megatherium, que etimológicamente significa bestia gigante, el cual podía tener una longitud aproximada de 6 metros y altura de 2 metros, dimensiones similares a un elefante, con patas cortas y cola larga y gruesa que utilizaba como apoyo para alcanzar las ramas de árboles que se presume eran su principal alimento. Candel et al. 19.973. Relacionados con estos grandes animales se encuentran antecesores de armadillos y perezosos, cuyos tamaños variaban desde unos pocos hasta más de 100 kilogramos, y que incluyendo especies insectívoras y herbívoras, de tal manera que presumirse que el hábitat predominante de bosque pudo estar alternado con porciones de sabanas abiertas. En los órdenes extintos de Liptoterna y Notongulata se han identificado algunos fósiles que representan relaciones con las actuales dantas, los cuales son quizás los herbívoros más importantes de Suramérica. Entre ellos se mencionan especies exclusivas de la región como Willatherium, con longitud probable entre 1 y 2 metros, y similar a los grandes herbívoros africanos. Madden, 1997. Por último, muchos de los hallazgos corresponden a huesos de extremidades de tamaños considerable que pertenecían a ungulados primitivos del orden Atrapoteridae, entre los que se encuentran fémures de más de 50 centímetros de longitud, los cuales se han identificado en los géneros Gran Astrapotherium y Xenastrapotherium, grandes herbívoros presentes en otros yacimientos de Suramérica y que ya no existen en la región. Los monos fósiles de la venta. El gran interés por los fósiles de la región fue estimulado, a partir de las primeras expediciones, por los fragmentos de primates que pronto revelaron una amplia diversidad en este orden de mamíferos y llevaron a describir nuevas especies que vivieron en el Mioceno. La escasez de fósiles de monos americanos resaltó el significado de los hallazgos, pues estos han permitido formular explicaciones sobre las relaciones evolutivas de los primates del Nuevo Mundo, o platirrinos, que se diferencian en varios aspectos del Viejo Mundo, en especial de los póngidos con los que se entronca la línea evolutiva del hombre. Por el significado para el conocimiento de este grupo, la presencia de nuevas especies de platirrinos ha motivado la mayoría de las expediciones paleontológicas en la Tatacoa, especialmente las mencionadas de las universidades de Kioto, Japón y las de California, Duke, Estados Unidos. Los géneros de monos platirrinos actuales han sido agrupados generalmente en 2 familias según Kay y Meldrum 1997. Callitrichidae, que comprende los de menor tamaño y ciertas similitudes en las uñas y piezas dentales, y Ceridae, entre los que hay géneros más variados, pero la mayoría de cuerpos más grandes. La ubicación de los monos fósiles de la venta en estos 2 grupos ha causado diversas interpretaciones, ya que los fragmentos obtenidos no han sido concluyentes en todos los casos. Por este motivo, no hay consenso en los investigadores sobre el número de especies fósiles, pues algunos ejemplares son considerados como especies nuevas por unos autores, mientras otros los ubican en especies ya descritas. Sin embargo, al menos 10 especies de platirrinos se han registrado en la venta, de las cuales 7 pueden considerarse endémicas de esta zona, lo que muestra la importancia de este yacimiento para los análisis sobre origen y evolución de los primates suramericanos.
Entre los géneros de monos fósiles más pequeños se han descrito principalmente Neosaimiri, Laventiana, Mycodon y Patazola, los cuales corresponden a ejemplares exclusivos de la venta y que se relacionan con algunos grupos actuales como los géneros Saimiri y Sanguinus, que son conocidos como mono ardilla y tiri, respectivamente. Sin embargo, estas relaciones son controvertidas y algunos de los géneros mencionados son unificados por algunos autores, como ocurre con la ventiana que ha sido incluido en Neosaimiri por Kay y Meldrum 1997. Entre los trabajos más recientes de primates fósiles destaca el de Kay 2013, en donde establece relaciones filogenéticas entre platirrinos de América, y para esto tomó unos del desierto de la Tatacoa. Vegetación del desierto La Tatacoa. La Tatacoa es una región perteneciente al municipio de Villavieja y ubicada al norte del departamento del Huila, en el valle del río Magdalena. Presenta condiciones de sequía y erosión típicas, para las cuales la vegetación nativa está adaptada mediante sus características morfológicas y fisiológicas. Según el sistema bioclimático propuesto por Holdridge, la Tatacoa pertenece a la zona de bosque seco tropical y bosque muy seco tropical, Espinal, 1990, Olaya, 1995, pero según la clasificación propuesta por Cuatrecasas 1858 corresponde a la xerofitia. En el país se encuentra ese tipo de bosques especialmente en los valles interandinos cálidos de los ríos Magdalena, Patía y Chicamocha. Especies vegetales. Según los trabajos de flora realizado por Patricia Aranaga y Cabelir y otros 1996, se encontró en las visitas que se realizaron en las zonas de Cuso, San Alfonso, Potosí, La Victoria, Líbano, Río Cabrera y Quebradas La Tatacoa, Lajas, Cerbatana y La Venta, que en la Tatacoa se distribuyen más o menos 80 especies de plantas. Tabla 1, las cuales exhiben todo un acervo de adaptaciones propias de las condiciones ambientales. La mayor parte presentan porte reducido, ramificación escasa, hojas de tamaño reducido o transformadas en espinas, mientras otras presentan hojas con fotosintética en sus tallos. Sus raíces son de tipo fibroso y superficiales, plantas que se caracterizan por la presencia de látex, reducen la producción de este, tal como sucede con las euporbiaceas.